Hola compañeros, ¿cómo están? Esta es la clase de apoyo que vamos a tener para la clase de presentación número 1 del curso de reparación de celulares de Syntec Capacitaciones. Bien, lo que yo quería abordar primeramente es el uso de las herramientas que nosotros necesitamos para diagnosticar las placas y los errores que pueden tener cuando nos traen a nuestro taller un teléfono que no funciona. Lo que nos sugiere los manuales que vienen para poder reparar estos aparatos que nosotros elegimos como profesión es que tenemos que tener diferentes herramientas. Una de ellas son los testers. A mí me han preguntado básicamente en varios de mis cursos si yo puedo empezar con algo así chiquito o si necesito algo más complejo para empezar. Generalmente nosotros tenemos compañeros que están abordando por primera vez el rubro. Entonces, lo que yo les sugiero a ellos es tener una herramienta básica que sea dentro de todo accesible económicamente y que la única desventaja que tiene es que tiene menos precisión al medir, ¿sí? Y tiene un poco menos de funciones. Pero eso de tener menos funciones, en nuestro caso, es ventajoso porque nosotros no necesitamos tantas funciones y cosas que nos mareen como puede ser la complejidad de utilizar por primera vez un aparato como este, ¿sí? Entonces ustedes si se van a dedicar al rubro y van a tenerlo ya como una herramienta fija, bueno, en este caso, si tienen la posibilidad de comprarlo, pueden optar a algo como esto. Y si no, si van a empezar por primera vez a hacer las reparaciones y quieren tener una herramienta que sea simple, que sea fácil de utilizar, vamos a utilizar el más accesible de los testers que podemos encontrar en el mercado. Bien, la idea es saber utilizarlo y hacer una explicación rápida. Nosotros tenemos el apagado acá. Es recomendable siempre tenerlo apagado porque si nos olvidamos el tester prendido y no tiene un auto apagado, se nos va a morir la batería, ¿sí? En este caso hay que apagarlo sí o sí. En este caso tiene un auto apagado que cuando yo me lo dejo olvidado encendido, se apaga después de 1 minuto o 2. Bien. Ahora, lo primero que vamos a hacer con este tester chico es ponerlo en un símbolo, ¿sí?, que me indica acá continuidad, y ese símbolo que está ahí con la flecha es diodo. Eso significa que el voltaje de este dispositivo corre en un solo sentido, ¿sí?, de negativo a positivo. Ahora yo tengo las puntas, ¿sí?, de color que me simbolizan el negro, el negativo, y el rojo, el positivo. Siempre yo voy a colocar el negro acá donde dice COM, ¿sí? Siempre el negro va a estar acá y nunca se va a mover de este lugar, ¿sí? El rojo sí puede moverse para acceder a diferentes funciones, ¿sí? Y nosotros vamos a utilizar por ahora la función que me dice que yo puedo medir voltaje, ahí, puedo medir resistencia, ohmiaje, y puedo medir miliamperes. Bien, vamos a ponerlo ahí. Acá me está diciendo también que yo puedo medir hasta 1000 voltios de continua. Se ve ahí, 1000 voltios de continua. Justo ahí. Bien, ahora que yo lo tengo en continuidad, yo mido las puntas, ¿sí? Si me hace ese ruido significa que está funcionando bien los cables. Y si yo quiero hacer una prueba para medir un diodo, por ejemplo, acá tengo un diodo, un famoso diodo LED, ¿sí?, que el lugar de donde yo tengo la chapa más grande, por decirlo así, por dentro es el negativo, y el lugar del contacto de la luz, ¿sí?, va a ser el más chico, el positivo.
Entonces yo ya lo puedo ver que de este lado voy a tener el negativo, ¿sí? Y de este lado voy a tener el positivo. Y no sé si se alcanza a distinguir. Vamos a poner ahí más cerca. Si yo saco, no pasa nada. Y si yo pongo, ahí tengo la luz, ¿sí? Eso significa que he conectado bien negativo con negativo, positivo con positivo, porque se tiene que respetar la conexión. Si yo lo doy vuelta y conecto mal, ¿sí? Vamos a hacer así y vamos a poner acá, no sucede básicamente nada, ¿sí? Porque la corriente tiene que fluir respetando el positivo y el negativo. Bien, eso para empezar a probar que la parte de diodos la tengo bien. Y ahora voy a medir lo que es, por ejemplo, un cable, ¿sí? Para saber cuál es el positivo y negativo. Con esto yo conecto una batería acá y la saco por una ficha. Bien, por ejemplo, vamos a poner una punta acá en este lugar de donde está la entrada de un contacto. Ahí, si se puede mostrar bien. Ahí. Y el otro, por ejemplo, por acá afuera. Bien, vamos a sacar el dedo, se puede ver. Ahí significa que tengo la continuidad de la punta más chica, que lo tengo acá, y la parte de afuera, ¿sí? Que suele ser siempre el negativo. Bien, ya he medido un diodo, ahora la continuidad de un cable. Y lo que generalmente yo voy a utilizar más es medir el voltaje de continua. Este voltaje que dice V con la raya esa significa que es un voltaje de continua. Yo necesito entender básicamente la escala, que es lo más difícil por ahí de explicar para que pueda quedar bien claro lo que estamos midiendo. El número máximo que me dice 1000, ¿sí? Es para medir 1000 voltios. 1000 voltios es considerado alto voltaje. Entonces miren lo que dice ahí, ¿sí? HV es para las siglas en inglés de alto voltaje, high voltage, ¿sí? Entonces por eso me ponen SHV ahí, para el alto voltaje. Bien, si vamos un poquito más abajo, en la escala de 200, yo voy a tener para medir de un voltaje 0 hasta 200. Si yo tengo, por ejemplo, la pila, y yo pienso si entra en esa escala, si está entre 0 y 200, sí, porque yo puedo tener un voltio, ¿sí? Un voltio y medio como máximo, acá. Y si la tengo cargada a la pila, me lo debería tomar. Por lo menos si no la tenemos a la batería con 0, ¿sí? Bien, no tengo medición. Significa que en esta escala de 200 no me está detectando ese voltaje, ¿sí? El tester, ¿sí? Tengo hasta 200 voltios y no me lo está detectando la medición, ¿sí? Significa que no tengo precisión ahí. Tal vez necesite ajustar un poco la escala para que me detecte si tengo un voltio ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar a la escala de 20 voltios, que parece ser la escala más lógica al cual conectar el tester para hacer a la medición. Y acá me da 0.98. ¿Sí? ¿Qué significa ese 0.98? Significa que no tengo un voltio, ¿sí? Porque este es la escala del 1 y tengo 0.098, o sea, tengo 0.980 milivoltios.
O sea, no estoy casi por llegar a 1 voltio. Es como tener, en vez de 1 kilo de pan, es como tener 980 gramos. Estoy ahí, pero todavía no hice 1 kilo. Entonces, si quiero todavía una escala más precisa, para saber cuántos milivoltios tengo, me voy abajo. Abajo tengo un número que me dice 2000. ¿Sí? Yo cuando voy a comprar algo, generalmente no pido 2000 gramos de algo, ¿sí? De azúcar. Yo pido 2 kilos, porque es lo mismo decir 2000 gramos o 2 kilos. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una escala que me llega hasta 2000 milivoltios, o lo mismo sería hasta 2 voltios. Es exactamente lo mismo. 2000 gramos de azúcar o 2 kilos de azúcar es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a medir en esa escala para ver qué pasa. Vamos por el negativo o el positivo. Y acá, miren lo que pasa. Tengo más precisión en mi medida. ¿Sí? Tengo 982,3, ¿sí? Milivoltios. ¿Sí? Por lo mismo que decir gramos, ¿sí? De voltaje. Yo digo así para que ustedes puedan entender. La escala me está haciendo más favorable dependiendo de lo que yo estoy midiendo para ser más preciso o no, ¿sí? Si yo bajo en esa escala que me dice 200 milivoltios, la escala me queda muy chica, porque yo acá estoy midiendo 980 y acá me están midiendo como hasta 200 gramos, por ejemplo, ¿sí? Entonces la escala no llega. El tester debería mostrar un 1 para decir que está fuera de escala, que no puede medir en esa posición el dispositivo y el voltaje que le estamos poniendo en los extremos, ¿sí? De esa forma, si yo tengo un voltaje muy bajo con respecto a lo que yo estoy midiendo, o si tengo una escala muy alta, ¿sí? No voy a tener unas mediciones precisas en lo que yo quiera hacer, ¿sí? Ahí me dio 1 voltio, ¿ves? Lo detectó. Ahora lo detectó 1 voltio y no es tan preciso. Si yo me voy un poquito más abajo, ahí tengo 0,9, casi 1 voltio. Y si yo bajo un poco más, ahí ya tengo mis 982 milivoltios. Me falta muy poquito para llegar a 1 voltio. Bien, si podemos entender esta escala y esta manera de medir y utilizar el tester, voy a tener una seguridad importante en el dato que se me está brindando. Básicamente, para yo poder energizar una placa de teléfono celular, ¿sí? Como esta que tengo acá, que funciona casi a 4 voltios, necesitaría 4 de estas pilas, ¿sí? Conectadas para poder sumar el voltaje que yo necesito para prender un teléfono, o bueno, la placa del teléfono. Así que bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado. El consejo, el uso, el instructivo va a quedar como refuerzo de lo que hemos visto en clases y se lo voy a dejar de sugerencia para que lo puedan ver y lo puedan siempre consultar, ¿sí? Por ahora, medir los voltajes de continuar es suficiente para lo que vamos a necesitar hacer durante el curso. Así que nos vemos en la próxima, espero que les haya gustado. Sigan con los otros videos para poder siempre aprender un poco más. Hasta luego.